Si pueden ir abriendo sus Biblias en Gálatas capítulo 3 y vamos a leer del versículo 24 al versículo 27. Dice así la Santa Escritura: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El día de hoy nos toca hablar acerca de la adopción de los hijos de Dios. Así que habiendo leído este pasaje, acompáñenme en oración para pedir la gracia del Señor en este tiempo. Oh Padre, reconocemos que el ser tus hijos es una gracia tuya, que proviene de tu buena voluntad para con nosotros los pecadores. Señor, que nosotros, mereciendo ser siempre tus enemigos, objetos de tu ira, ahora somos adoptados como hijos tuyos por la gracia que hay en Cristo. Oh Padre, te ruego, Señor, que nos permitas en este momento meditar acerca de esta verdad, exponerla con sencillez y también, Señor, llevar el corazón a sus correctas aplicaciones de cómo debemos vivir a la luz de esta gran realidad. Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Si tienen sus confesiones, las podemos abrir en el capítulo 12, Confesión de Londres de 1689, capítulo 12. Y voy a hacer lectura a este capítulo, un capítulo corto. De hecho, no sé si es el capítulo más corto en la confesión, pero si no es el más, es el segundo más, pero sí creo que es el más corto. Y dice así la confesión: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su Hijo Jesucristo y por medio de éste hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. ¿Qué tan importante es la doctrina de la adopción para el cristiano? ¿Qué tan central es para nosotros la doctrina de la adopción? Tenemos que confesar que muchas veces el concepto de adopción en la mente del cristiano suele olvidarse de tiempo en tiempo. Sin embargo, para los antiguos y principalmente para los reformadores y los posreformadores, la doctrina de la adopción era un elemento central. Miren lo que dice J.I. Packer respecto a esta doctrina.
adopción es el más grande privilegio que el Evangelio ofrece. Más grande incluso que la justificación. Yo sé, Martín Lutero dijo que la doctrina de la justificación es aquel principio teológico sobre el cual la iglesia o cae o se sostiene. Si tenemos un mal concepto de la justificación, la iglesia cae. Si tenemos un buen concepto de la justificación, la iglesia se sostiene. Pero G.I. Packer dice que incluso la adopción puede ser vista como un privilegio aún más grande que la justificación. Es interesante, porque si la adopción nos transmite una idea un poco más completa de nuestra salvación que la justificación, y nosotros lo ignoramos, esto quiere decir que podemos estar perdiendo de vista algo de nuestra salvación. ¿Alguna vez habían pensado que la adopción transmite incluso un poco mejor nuestra salvación, lo que pasó en nuestra salvación, que la justificación? Ahora, no es solamente G.I. Packer el primero que habló acerca de su importancia. Juan Calvino llama el Evangelio, no el Evangelio de la justificación, sino lo llama el Evangelio de la adopción. Él cree que el Evangelio puede ser concebido como el acto de adopción. Alguien más, Martín Lutero, comentó: no es suficiente que digamos que somos amigos de Dios. No, Juan dice que nosotros somos llamados hijos de Dios. Y déjenme citar algo más de Juan Calvino. Él dice: la adopción de los creyentes, escuchen esto, es el corazón del entendimiento de la salvación. Eso es lo que creía Juan Calvino. La adopción de los creyentes es el corazón de la salvación. Hermanos, ¿habíamos pensado así respecto a la doctrina de la adopción? Como una que resume de una manera bastante apropiada el Evangelio. De hecho, se suele decir que hay una palabra que resume el Evangelio, y es la palabra que se encuentra en Romanos 3, que dice propiciación. Dios hizo en Cristo propiciación, o sea, la satisfacción de su ira ocurrió en la cruz. Y estoy de acuerdo, podríamos resumir el Evangelio en esa palabra, estoy de acuerdo. Pero Juan Calvino creía que la palabra que resume el Evangelio era la adopción. Así que es por eso que nuestra confesión contiene un capítulo para la adopción. No solamente la menciona, sino que le da un capítulo, hermanos, porque en el concepto de la adopción nosotros podemos enriquecer nuestro entendimiento del Evangelio. Y quisiera explicar la doctrina de la adopción bajo dos muy sencillos puntos. En primer lugar, quisiera explicar cuál es la base de la adopción, cómo es que podemos ser adoptados, cómo es que somos adoptados, y después quiero hablar del aspecto dual de la adopción en cuanto a los beneficios que el que es adoptado experimenta. Comencemos entonces sobre cuál es la base de la adopción. ¿Cómo es que podemos ser
adoptados. Dice la confesión, a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual somos adoptados? En primer lugar, debemos decir, por la pura gracia de Dios. Porque Dios se dignó a hacernos sus hijos. No hay otra razón. No hay alguna causa en el hombre que lo hiciera a Dios mirarnos y entonces adoptarnos. Esto a diferencia, hermanos, de cómo se hacía la adopción en la antigua Roma. En la antigua Roma había momentos en donde los reyes tenían que adoptar, los emperadores. Y esto porque quizá no tuvieron hijos varones y entonces tenían que mirar a algún hombre capacitado para que pudiese llevar su reino. Pero en otras ocasiones es porque el emperador veía a su hijo un tanto inútil para llevar a cabo las responsabilidades del reino. Entonces tenía que mirar fuera. Pero ¿cómo es que el emperador elegiría a la persona que sería adoptada, al futuro hijo? ¿Cómo es? Pues viendo sus habilidades, viendo sus capacidades, viendo su capacidad de gobernar. No sé, quizá miraba su carácter, un carácter de hombre, un carácter de alguien que podía enfrentar los problemas. Y así es como los emperadores elegían a sus hijos cuando no tenían o prole de varones o cuando no veían a su prole capacitados para llevar tal trabajo. Sin embargo, la Escritura nos enseña que Dios no nos miró a nosotros ni nos adoptó por causa de ver algo bueno, sino por su libre gracia. Dios se dignó a adoptarnos. Entonces, ¿cuál es la base de nuestra adopción? En primer lugar, la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios se manifestó en un tiempo y se manifestó en Jesucristo, y la confesión sigue y dice: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo. ¿No es interesante esto? Está hablando de la adopción. Está hablando de la adopción. Pero aquí dice la Escritura que Dios tiene un único Hijo. Único Hijo. Entonces, ¿no somos sus hijos? Sí, pero Cristo es único. Aunque hemos sido adoptados, nunca seremos hijos como Él es hijo. Entonces, continuemos y dice: y por amor de hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios. Vean aquí, hermanos. ¿Cuál es la base por la cual somos adoptados? ¿Cuál es la causa? Una es la gracia de Dios. Dos, es la persona y obra de Jesucristo. Y aquí tengo que hacer una distinción. Es una distinción que puede ser un poco difícil, pero yo espero que sea suficientemente clara, que me pueda transmitir. Jesucristo es Hijo de Dios en dos formas o en dos modos. Jesucristo es Hijo de Dios en primer lugar por ser la eterna persona, por ser la segunda eterna persona de la Divina Trinidad. O sea, Jesucristo ha sido hijo desde la eternidad y hasta la eternidad. Jesucristo es la segunda persona de la divinidad y eternamente ha sido hijo. Preguntó Atanasio: ¿cuándo Dios comenzó a ser Padre? ¿Comenzó a ser Dios Padre hasta que envió a Jesucristo a la tierra? ¿Qué opinan? ¿Sí? No. Decía Atanasio:
Dios ha sido Padre desde toda la eternidad. Por lo tanto, Él ha tenido siempre un hijo. Esto lo hacía para atacar el arrianismo, aquellos que decían que Jesucristo no es Dios y no era eterno. Atanasio decía, no, mira, si Él ha sido siempre Padre, eso quiere decir que siempre ha tenido un hijo. Por lo tanto, Cristo es tan eterno como el Padre. Hermanos, Jesucristo es Hijo de Dios en virtud de ser quien es. Jesucristo no tuvo que hacer nada para ser Hijo de Dios. Él simplemente es Hijo de Dios eternamente. Ahora, eso nos mete en un problema con algunas escrituras. Vayan por ejemplo a Romanos. Vayamos a Romanos capítulo 1. Versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Jesucristo ha sido eternamente Hijo de Dios y nunca tuvo que hacer nada para ser Hijo de Dios? Eso, déjenme decir la palabra, estaba evitando decirla por no confundir, pero quizá puede ayudar. Y si confunde más, entonces ignoren esa palabra. Jesucristo es ontológicamente Hijo de Dios, o sea, en su esencia como el eterno Logos, Él es Hijo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo eternamente. Hermanos, ¿qué tuvo que hacer el Espíritu Santo para ser el Espíritu Santo? ¿Se tuvo que ganar la aprobación del Padre haciendo algo? Eternamente ha sido el Espíritu Santo. ¿Qué tuvo que hacer el Padre para ser eternamente el Padre? ¿Tuvo en un momento que ser capacitado para ser Padre o eternamente ha sido Padre? De igual manera, Jesucristo es eternamente Hijo. ¿Cómo reconciliamos entonces el texto en Romanos que nos dice, hablando un poco más amplio el contexto, que a la luz de la obediencia, muerte y resurrección de Cristo, Él ha sido declarado Hijo de Dios? Vean esto. Espero que estén saboreando conmigo el aparente problema. La Biblia nos dice que Él es Hijo eterno, que no tuvo que hacer nada para ser hijo, pero Romanos nos dice que a la luz de su vida, de su muerte y resurrección, Jesús fue declarado ser Hijo de Dios. Ok. ¿Cómo reconciliamos esto? Bueno, es que Jesucristo es Hijo en dos maneras. En primer lugar, es Hijo eterno, ¿sí? En segundo lugar, es Hijo en virtud de haber obedecido en todo la voluntad del Padre. ¿Ha leído la genealogía de Lucas? ¿Cómo es que comienza la genealogía de Lucas? ¿Hasta dónde nos envía Lucas? ¿Quién recuerda? La genealogía de Lucas nos envía hasta Adán, que Adán fue hijo de Dios. Adán fue hijo de Dios. Adán, en el huerto del Edén, fue puesto en ese jardín como hijo de Dios. Pero como hijo, debía obedecer a Dios, y después de un tiempo de que el hijo obedeciera, el hijo iba a ser confirmado en ese estado. No es el único lugar donde vemos eso.
Si nosotros avanzamos un poco al pueblo de Israel, ¿quién recuerda cómo llama a Israel Dios? Le llama mi hijo. Le dice a Faraón, tú estás lastimando mi hijo. Israel era hijo de Dios. Hermanos, ¿qué tuvo que pasar el pueblo de Israel? Como hijo, tuvo que ser probado, y si pasaba la prueba, Israel sería confirmado como hijo de Dios. Después nace Jesús, porque Adán falló, Israel falló, los dos hijos de Dios no fueron fieles a Dios, y entonces nace Jesucristo y es llamado como hijo de Dios. ¿Dónde escuchamos esta confirmación de ser hijo de Dios? Bueno, en diferentes lugares. Uno de ellos es el bautismo. Hermanos, ¿qué ocurre en el bautismo? Es bautizado y se escucha una voz del cielo diciendo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, ¿qué ocurre después del bautismo de Cristo? Es tentado. Así como Adán fue puesto en el jardín como hijo de Dios y después es tentado, así Jesucristo es puesto en el bautismo como hijo de Dios y después es tentado. Pero a diferencia de Adán, Cristo sí obtiene la victoria. Por lo tanto, no solo en su obediencia en esa tentación, en su muerte y en su resurrección, es por lo tanto por su obediencia perfecta confirmado como su hijo sobre la tierra. Hermanos, Cristo ganó, es pregunta, ¿Cristo ganó esta segunda adopción de la cual estamos hablando? Sí. La primera que Jesús es hijo eterno, ¿la ganó Cristo? No, ya la tenía en sí mismo. Pero que fue hijo en el sentido de ser el segundo Adán, ¿la ganó? Sí. Entonces ahora no nos provoca problema. Romanos capítulo 1. Fue declarado hijo de Dios con poder. Fue declarado, hermanos. Miren, Dios miró desde los cielos y dijo: Adán no puede ser mi hijo, Israel no puede ser mi hijo, no hay hombre que obedezca al Padre. Oh, pero Cristo es hijo de Dios y ha sido declarado y ha sido confirmado. Hermanos, ¿por qué les traigo toda esta revoltura y complicación teológica? Simplemente para ocupar los 25 minutos. Bueno, me dijo el hermano que podíamos tardarnos hasta las 10:14 para que él empiece a las 10:15. Así que no le voy a tomar la palabra hasta las 10:14, pero sí hasta las, 11:14, pero sí a las 11:10, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Hermanos, ¿por qué les traigo esta complicación teológica? ¿Simplemente para entretenernos un rato? Hermanos, no. La confesión nos la trae. Noten nuevamente la confesión conmigo. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo. Hermanos, somos adoptados por la obra de Cristo. Pero hermanos, nosotros somos o llegamos a ser hijos de Dios como Cristo ha sido Hijo eterno. O sea, nos volvemos hijo en el sentido de que Él es el Hijo eterno. Si esa es la adopción que Él nos comparte, recuerden, Él es hijo en virtud de ser eterno, en virtud de ser hijo del Padre desde toda la eternidad. Ahora nosotros somos hijos de Dios porque Él nos comparte de su filiación. Hermanos, ¿es de esa filiación que Él nos comparte? ¿Qué opinan? No. Eso sería divinizar a la criatura. No es esa filiación que Él nos comparte. Hermanos, si Él nos compartiera de esa filiación, por demás murió Cristo. ¿No es verdad? ¿Cuándo eternamente ha sido Jesucristo Hijo de Dios? Llamaremos a esto la
filiación ontológica de Cristo. Cuando diga filiación ontológica me refiero a que Jesucristo es hijo por sí mismo desde toda la eternidad. Hermanos, no es esa filiación ontológica que Él nos da. Entonces, ¿cómo es que Cristo nos puede hacer hijos? Hermanos, porque Él obedeció, porque Él murió y porque Él resucitó. Como Él fue adoptado por el Padre en ese sentido, es de esa filiación que Él sí nos da, de sus méritos, de su obra, de esa obediencia que Él cumple como el Dios hombre. Es de esa filiación que Él sí nos provee. Hermanos, es por esto que esta distinción de las dos formas en las que podemos ver la filiación de Cristo es importante, son importantes. Cristo es hijo en dos maneras. ¿Cuál? Eternamente, filiación ontológica; temporalmente, en su vida, muerte, resurrección, que llamaremos filiación funcional. Es de su filiación funcional de la cual nosotros, hermanos, sí participamos. Ok, no sé hasta qué punto ya perdí a la mayoría y los tengo muy confundidos. Déjenme hacer una explicación con un tema que probablemente ustedes conocen un poco mejor ahora, porque ya lo han visto. Hermanos, Jesucristo como eterno Dios, como la segunda persona de la divinidad, ¿es eternamente justo? ¿Qué opinan? Sí, ¿no? Eternamente ha sido justo. Hermanos, ustedes han sido justificados, ¿sí? ¿Es de esa justicia que Él nos da? Hermanos, si es de esa justicia que Él nos da, por demás murió Cristo. ¿De qué justicia nos da? Es que Él se hizo hombre, obedeció, o sea, ganó buenas obras, con sus buenas obras ganó justificación, murió por nuestros pecados y ahora Jesucristo es justo. ¿Ha sido eternamente justo? Sí, pero ¿es de la justicia eterna que Él nos da? Es de la justicia que Él adquirió y ganó en su vida, muerte y resurrección, de la justicia que nos da, ¿sí? ¿De acuerdo? Hermanos, la justicia que Él ganó en la tierra ¿es una que ya tenía desde toda la eternidad? No, no, porque tuvo que venir a vivir, morir y resucitar para poseerla. Y es de esos largos vestidos que Él nos da. Ok, ya mejor, ¿no? Cristo es Dios, es Hijo eterno, es Dios y es Hijo eterno. ¿Es de eso que Él nos da? ¿Es de esa filiación ontológica que Él nos da? No. Pero Cristo vino, así como vino a ganar la justificación, hermanos, así vino a ganar la adopción, la cual nos da. No confundamos esto con la herejía del adopcionismo. La herejía del adopcionismo dice esto: Cristo nunca había sido hijo, nunca. Vino a la tierra y como obedeció, entonces se convirtió en hijo de Dios. No es lo que nosotros estamos diciendo. Nosotros estamos diciendo: Jesucristo es eternamente el Hijo de Dios y vino a la tierra como Hijo de Dios, pero Él ganó una adopción por su obediencia, por ser el segundo Adán, de la cual es la que sí nos comparte. Hermanos, esto es importante teológicamente no podemos confundirnos en por qué somos hijos. Somos hijos por estar en unión con
Cristo, en estar en unión con Cristo, pero no somos divinizados y ahora participamos de la filiación ontológica que la segunda persona de la divinidad goza desde todos los tiempos hasta todos los tiempos. Gozamos de la adopción al estar en Cristo por la adopción que Él ganó, esa filiación funcional que Él ganó en su vida, muerte y resurrección. Ese es el primer punto que me gustaría explicar y espero que esté claro. Y si no queda claro, si alguien lo dejé muy confundido, con gusto al final del sermón, del tiempo de la cena del Señor, el hermano Miguel puede responder sus dudas. El segundo punto que me gustaría explicar es que la adopción nos enseña dos beneficios que recibimos al estar en unión con Cristo. Hermanos, por esta causa, por la dualidad de beneficios que la adopción revela, es que podemos decir que la adopción en verdad es el corazón del Evangelio. Hermanos, ¿qué nos enseña la justificación? Que recibimos el perdón de nuestros pecados y recibimos ropas para presentarnos ante Dios, ¿no? ¿Qué nos enseña la santificación? Que somos transformados y que ahora nos asemejamos al carácter de Dios en nuestro corazón, ¿sí? Ok, la adopción no enfatiza un lado o el otro, ambos. La adopción nos habla en primer lugar de la bendición forense, de una bendición forense y de una bendición experiencial o de una bendición moral. Creo que lo tengo que dejar aquí para que el hermano que va a estar con ustedes el próximo domingo lo explique, porque se nos acabó realmente el tiempo. Él lo va a explicar más ampliamente. Yo solo quiero aclarar esto en los 3 minutos que me sobran. La adopción es un concepto teológico que transmite dos aspectos de la salvación. Dos aspectos de la salvación. Hermanos, y solo estoy hablando de dos aspectos, aunque en realidad yo creo que la adopción lo engloba todo. Realmente lo creo. La adopción lo engloba todo. La glorificación, sí, también. Romanos 8. ¿No esperan los hijos de Dios la redención de todas las cosas? Pero enfoquémonos aquí en los dos aspectos. Miren, lean conmigo la confesión. Hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios. Vean esto. Al ser adoptados, recibimos unas ropas externas. Hermanos, ¿por qué decimos que la justificación es forense? Decimos que la justificación es forense porque tú eres justo, hermano, ¿eres justo porque eres muy santo? ¿O eres justo porque así te han puesto vestiduras de justicia? Porque has recibido vestiduras de justicia. Ok, en la adopción hay un aspecto de la adopción que es semejante. Hemos sido declarados hijos de Dios. Declarados, hermanos, ¿somos declarados justos? Cuando nos presentemos ante Dios, nosotros vamos a decir: Señor, somos justos. Somos justos, no podemos ser echados fuera porque somos justos. Pero ¿de dónde proviene esa justicia? ¿Interna o externa? Externa. Cristo nos la dio. Hay un sentido en que la adopción es así, es externa. Somos declarados hijos de Dios externamente. Pero hay un aspecto en el cual la adopción es como la santificación. Lean conmigo. No solo son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios,
tienen su nombre escritos en ellos. Vean esto, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia. Eso es, hermanos, experiencial, eso es transformador. Reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección. Ok, hermanos, dejémoslo ahí para que el próximo que dé la siguiente parte de la adopción explique más estos dos privilegios. Me gustaría terminar con uno o dos pensamientos que meditar. Recordemos, hermanos, que somos la familia de Dios. Es por eso que nos llamamos hermanos, porque pertenecemos al mismo Padre, por el mismo Salvador, y gozamos del mismo Espíritu. Pero recordemos, hermanos, que esta adopción no la recibimos en virtud propia. No hay nada en ti ni en mí que nos haga adoptables. No hay belleza, no hay hermosura, no hay virtud que nos haga seres adoptables. ¿Cómo es entonces que el Padre nos adopta como sus hijos? Por ver a Cristo. Cuando ve a Cristo, ve perfección, ve hermosura, ve obediencia. Y solo por esa obediencia y hermosura que hay en Cristo es que nosotros somos recibidos como Padre. Por naturaleza, los hombres son hijos de Belial, hijos de Adán, hijos del pecado, hijos de la muerte, cortados de la familia de Dios y de los pactos. De hecho, si tú no estás en Cristo, esta mañana no puedes considerarte ser hijo de Dios. La Escritura dice que en este mundo hay solo dos tipos de personas: hijos de Dios o hijos del diablo. Si tú no estás en Cristo por la fe y el arrepentimiento, no eres hijo de Dios y no gozas de la bendición de ser hijo de Dios. ¿Qué bendición? Que el hijo de Dios permanece en la casa, mas el esclavo es echado fuera. Solo los hijos de Dios tienen la seguridad de la vida eterna, mientras que los que no son hijos de Dios, como dijo Thomas Watson, aquellos que no están en Cristo no pueden orar Padre nuestro que estás en el cielo, sino que deben orar Padre nuestro que estás en los infiernos. Este no es un punto pequeño. La única forma en que puedes ser adoptado hijo de Dios es, como dice Juan, es creyendo y recibiendo lo que Jesucristo dice ser. No hay otra forma en que puedas ser hijo de Dios. Ok, había otras 5 aplicaciones. Hermanos, terminemos con esta en oración, en acción de gracias. Y amigos, si tú no estás en Cristo, considera que tu destino no es la familia de Dios ni la presencia de Dios, pero al mismo tiempo contempla que en Cristo hay perdón y hay adopción para ser recibidos en la santa familia de Dios. Oremos. Oh Padre, gracias por este tiempo, Señor. Señor, tú sabes que hay muchas verdades que faltan profundizar aquí, pero que esta verdad que hemos contemplado, Señor, sea suficiente para alentar nuestros corazones. Oh Padre, cuánto quisiéramos ver que aquellos que no están en Cristo puedan rendirse a ti. Oh Señor, sí lo deseamos. Y al mismo tiempo sabemos, Señor, que no hay ninguna diferencia en nosotros
entre los que son hijos de Dios y no lo son. Sabemos que somos igual de pecadores, sabemos que somos igual de merecedores de tu ira y del infierno, pero Padre, en Cristo reconocemos la gracia que nos ha sido dada y por eso te agradecemos, Señor. Ahora permítenos acercarnos en este precioso y santo día a la adoración y contemplación, Señor, de tu palabra, para seguirnos gozando en esta realidad de haber sido adoptados y hechos hijos tuyos. En el nombre de Cristo, amén.